Bueno, dale que venimos, tercer bloque aquí en Pato a la Mañana, lunes espectacular, disfrutando el programa y por supuesto del cafecito Cabrales de todas las mañanas, café del bueno, ¿sí? Exquisito, y justamente para abrir este bloque hemos invitado al living al doctor Carlos Airabedian, a quien le doy la bienvenida. Carlos, qué muy gusto. honrado, Pato. Muchas gracias. No voy a dejar de usar esta oportunidad de tomar el café Cabral. El cafecito Cabral, dice el doctor, ¿a qué hora larga el Cabrales? Bueno, muchas gracias a la gente de Cabrales que nos acompaña todas las mañanas aquí en el living. Para nosotros es un gusto, un honor, diría, tenerlo a Carlos Airabedian. Él acaba de lanzar su libro, que seguramente va a ser muy buscado y muy leído. Así se llama, Buscado, una vida al límite. Ya está en todas las librerías de Córdoba. Es así, Carlos, ¿no? ¿Ya está? Así es, el autor es Juan Cruz Taborda Varela, basado en mi biografía. Bien. En 30 horas más o menos de grabación y cientos de documentos a lo largo de todo un año. Dios mío, ¿qué lo llevó, Carlos? ¿Qué lo llevó a usted a hacer este libro autobiográfico? Yo creo que mientras uno viva, tenga la edad suficiente y la mentalidad limpia y la trayectoria todo conflictiva que podemos tener a lo largo de más de 60 años, yo tengo 85 años de edad, voy a cumplir 86 dentro de una semana. Está nuevo. He participado en las 6 décadas en distintas actividades, desde la militancia universitaria hasta la cuestión televisiva, pasando por todo. El periodismo, la defensa de los grupos armados en la década del 70, la justicia de instrucción, la cárcel durante 3 años, nuevamente el periodismo, la actividad política, secretario de Transporte del gobierno de Menem, legislador provincial, luego uno de los que alentó la proyección de Luis Joel hasta que nos ¿La desalentó? No. Simple. Tomamos distintas alternativas. Es decir, todo eso marca que ha habido una intervención, una participación y una actuación de quien le habla durante 6 décadas. Dije, esto tiene que ser evidentemente recogido, concentrado en un libro o en algún documento. Totalmente. Y a su vez que sea alguien que no tenga ninguna afinidad con uno. Entonces le propuse al periodista Juan Cruz Taborda Varela, que ya ha incursionado por la historia de Córdoba, la reforma universitaria, Gustavo Roca, etcétera. Ahora está con Ambidiestra y otro libro, porque iba a tomar la distancia necesaria para que no cayera en la idolatría, ni en la exaltación del yo mío, nada. Es decir, sin concesiones. Qué lindo. Buscado, porque, le digo rápidamente, desde niño, criado acá cerca de donde tenemos el estudio en este momento. Eso le digo, ¿usted es de barrio Pueyrredón? Yo soy de barrio Inglés. Inglés. Luego convertido en Pueyrredón en el año 1950. Y vivía de aquí, de este lugar, a 5 cuadras, de Avenida Patria, al 1062, antes en México. Desde chico me buscaban los amigos, los que tenían conflictos con algún vecino, los familiares, los allegados en la escuela primaria. Me buscaban para jugar, aunque era un pésimo jugador de básquet. Pésimo. Pero me buscaban lo mismo. Porque se ve que algo de mí y lo que yo frecuentaba, la lectura, cosa que no era habitual. ¿Y qué lectura? La de los diarios. Ajá. Porque me venía de un hogar muy carenciado. Carlos, usted era mamá, papá y ¿cuántos hermanos? Bueno, yo soy hijo de sobrevivientes del genocidio sufrido por el pueblo armenio en el año 1915. Mi padre y mi madre perdieron la totalidad de los miembros de su familia, fueron asesinados. La totalidad. Para decir que yo no tuve ni abuelos, ni tíos, ni primos, ni ningún tipo de parentesco con nadie. Nos criamos en este gueto de armenios y de otros grupos étnicos en el barrio Pueyrredón, entre estos miembros de esta familia muy reducida. Padre, madre, 2 hermanos y yo. ¿Usted iba al club armenio? ¿Se juntaban ahí? No, en aquella época todavía no existían los clubes armenios. Fueron una creación muy posterior. Lo que existía era en la iglesia.
con una escuela Ah. a la que también concurrí para aprender el idioma armenio. Una de las cosas más lamentables, fui los 6 años de escuela armenia dentro de esa iglesia, pero me olvidé del idioma. Así que una de las cosas que más lamento es no saber hablar. Le hago esta pregunta. Mucha gente dice, el doctor Agirabedian es abogado, es periodista, las dos cosas. ¿Usted en qué incursionó primero? ¿En la abogacía como tal? Yo empecé en la universidad en el año 1958 siendo un militante de ideas extremistas, un agitador universitario de grandes mitines en el Córdoba Sport y en la calle. E inmediatamente alguien me propuso hacer periodismo deportivo mientras yo estudiaba. Acepté. ¿Y a dónde fue? En LB3. LB3. Oscar Jorge Sosa era el jefe del deporte de LB3. Y había hecho una pequeña incursión por un diario que desapareció, que se llama Meridiano. Bien. E inmediatamente se creó una radio en Córdoba, Radio Municipal, que tuvo una duración muy breve, pero fue una radio muy interesante, tenía la cobertura solamente del ejido urbano, y allí fui. Primero en deporte, luego jefe de informativo, jefe de deporte, y mientras tanto también propuesto por la CGT, como era militante universitario, trabajaba en el Departamento Provincial del Trabajo, en el gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente, yo era de ideas peronistas, que había hecho una alianza con Perón en el año 58. Claro. Bueno, entonces dejé ese trabajo finalmente, el del Departamento Provincial del Trabajo, hacía todas las reclamaciones individuales, todo ese tipo de actividades. Y ingresé al mundo del periodismo. Simultáneamente continué la carrera universitaria, me demoró un poco la cuestión del periodismo en Radio Municipal, hasta que finalmente... Se recibe. Hasta que finalmente, unos años después, me recibo y comienza el ejercicio de la profesión. Sigo con la actividad periodística y empiezo un programa que no tenía precedente en la historia de la radiofonía argentina, los casos penales, que era todos los días en LB2, en horas de la noche, la gente... Con un caso. Con un caso que extraía de tribunales. Eso después tiene una larga historia, los casos penales. También incursioné en esa misma etapa por la televisión, con programas hechos en Canal 10, Grandes Problemas de la Humanidad, Sentencias, etc. Siempre coincidiendo la actividad televisiva, radial y la de la profesión. Y agrego en el 69 que entro al diario Los Principios a ocuparme de la página de tribunales. 69, ¿usted vivía en el 69? No. Tenía 11 años. Del 69 al 73. Y en el 73, sí. Luego, esos 4 años ejerzo la actividad del periodismo televisivo, radial, gráfico. Soy designado juez de instrucción cuando se restablece la normalidad institucional en la Argentina. Ahora, usted en este libro, yo no lo he Mire, leído. Le conté muchas cosas en muy pocos minutos. Claro, he leído, me ha enterado que usted acá ha plasmado también los años de plomo, acá cuando gobernaba el peronismo. Usted sufrió un atentado. Dos atentados. Pero estábamos en democracia. ¿Y por qué si gobernaba el peronismo y usted era peronista de ideas, por qué? ¿Quién atentaba? Porque nos matábamos entre los peronistas. Así era. Esa es la realidad. Qué bárbaro. Yo pertenecía a los sectores que estaban caracterizados como de izquierda. Y los sectores de derecha, que eran los antiguos sectores que habían sido depuestos en el año 55, querían resurgir. Bueno, se produce el primer y único motín en la historia argentina de fuerzas policiales que derriban a un gobierno constitucional. Obregón Cano y Atilio López, gobernador y vicegobernador, son destituidos por un motín policial que se llama el Navarrazo. Navarrazo, por el nombre del teniente coronel Navarro, que era el jefe de la policía y que llevó adelante, que a su vez era pariente de Ardiles. Una gloria del fútbol argentino. Bueno, en esa época yo ya trabajaba. Perdón, usted me habló de los atentados. Tuve 2, muy graves. El del Navarrazo, ese motín, me destruyen en la casa. En Boulevard San Juan 666. Con una bomba. 3 bombas hubo. Una a Obregón Cano, otra a mí y otra al ministro de Gobierno. Decía que éramos los infiltrados marxistas. Claro. Y 3 meses después, en el aniversario del Cordobazo,
el 29 de mayo la AAA me va a matar a mi casa. Y me arrojo de un segundo piso a la casa de un vecino que no coincidía ideológicamente conmigo, pero le dio una mano. Me dio una mano. Me guardó debajo de una cama hasta que pasara el momento en el que la banda armada había venido a matarme. Claro, tremendo. O sea, eso era la AAA de López Herrera, esa era la AAA. Yo seguí siendo juez. Y poco tiempo después, un atentado contra un automóvil de mi propiedad. Y seguía siendo juez. Estaba aislado, solo, sin refuerzo de nadie. La policía que me odiaba. Ya había detenido a los que habían matado a los cooperativistas, 5 cooperativistas asesinados en enero del 74. Ahí viene la bronca con la cana. Claro. Ahí viene la gran boca. Detengo a 5 policías, después fueron detenidos otros 14 más. En total fueron 19. Un hecho tremendamente conmocionante. Ese episodio fue uno de los más dramáticos. En esa época que usted dijo, era la normalización institucional. Claro, bueno, claro. Cuando termina con el golpe militar del 24 de marzo del 76, el único juez que va a la prisión soy yo. Pasé del despacho de juez a la cárcel. ¿Y por qué, doctor? Porque me atribuían que tenía finalidad y carácter subversiva toda mi propuesta, toda mi militancia, toda mi actividad, que era un individuo peligroso. Pensé que me mataban. El primer día, después de 12 horas de estar en la jefatura de policía, me pusieron en un pozo en La Perla. Pensé que ahí ya me mataban. ¿Y tú? Sin embargo, alguien, que hasta ahora no lo he podido saber, decidió que no me mataran. Era una comunidad informativa, se reunía y decidía. El pato adentro, claro, muerte. El otro a la cárcel, el otro al exilio. El otro tal vez en algún momento en la libertad. ¿De qué habrá dependido? Digo, ¿de alguna fuente eclesiástica, militar? Nadie puede saber por qué. ¿Quién levantó el teléfono y dijo, che, ayer habían, perdónenle la vida? No, perdonen, no sé. Hicieron una evaluación. Tienen que haber hecho una evaluación. Claro. Era una comunidad cerrada en la que estaban representados los del servicio penitenciario, los de la policía, los del ejército, claro, los de la gendarmería, los de la Fuerza Aérea, los de la Fuerza Naval, todos. Entonces, alguien esa noche o esa madrugada dijo, así como me pusieron en el pozo, que significaba que me iban a liquidar, sáquenlo. Me llevaron a la Escuela de Aviación Militar a la madrugada y el 28 de marzo del año 1976 hicieron un simulacro de fusilamiento, disparando ametralladoras en mis orejas. Al aire tiraban, por supuesto. Mientras me hacían correr, tirándome con era como un animal, atado, con una piola. Me hacían correr para retenerme, cosa que no huyera. Era muy difícil huir. Ahora me sonrío. Pero eso... Conozco el nombre del que dirigía el operativo, vicecomodoro Simari, que ya se murió, que era subdirector de la escuela, y al que lo vi varios años después, pero no le quise recordar el episodio para no hacerle pasar un mal momento. Otro lo hubiera liquidado. Carlos, realmente, bueno, por eso he escrito el libro, Carlos, está más que claro. Yo realmente lo escucho y después tuvo 3 años preso. Paso 3 años preso en la cárcel de Córdoba y también en La Plata, también en el campo de la Ribera. Escuela de Aviación, UP1 en la cárcel de San Martín, después a La Plata. Después de La Plata, otra vez de nuevo en Córdoba. Rehén en el Campeonato Mundial de Fútbol del año 1978. Si moría un cabo, moría un preso. Si moría un sargento, morían 2 presos. Si moría el jefe del comando, mataban a todos. Claro. Tortura, tormentos, etcétera, que los paso por alto. Y después, finalmente, otra vez en La Plata, hasta que disponen la libertad vigilada. Es decir, que no me podía mover de un centro determinado, vinculado a mi domicilio, no me podía mover de la ciudad de Córdoba. Qué bárbaro. 6 meses más. Después, cuando usted sale, vuelve la democracia con Alfonsín. No, pero pase del 79 que estoy en libertad hasta el 83, yo empiezo a ejercer no solamente mi profesión, sino también a introducirme nuevamente en el mundo político. También y me controlaban.
No aflojaba usted. Y me controlaban. Escúcheme, no digo esto para que la gente, yo sé que este libro, esto va a ser un bestseller, no tengo la menor duda. Escúchame, no, porque no hay cordobés que no merezca leer esto para saber la historia verdadera de cómo fue con un protagonista. Aquí lo tiene, buscado una vida al límite. Yo después recuerdo, porque yo al doctor lo conozco hace muchísimos años, es un gusto para mí. Siempre nos tuvimos afecto. Exactamente. No habiendo compartido la amistad. No, es verdad. Pero siempre hubo simpatía. Mucha, y además yo lo admiro. Y un hombre más, muy conocedor. le he pedido muchas veces que me reemplazaran en la dirección del programa Barricada. Es verdad, que ha sido para mí un gusto. Después el doctor incursión en política, está en el gobierno de Carlos Menem, su figura se hace extremadamente conocida porque usted ocupaba cargos. Fui el secretario de Transporte de la Nación. Imagínese, Carlos. Y bueno, y todo eso está escrito acá. Todo está escrito, todas las vivencias desde el origen que le hablé del genocidio hasta el presente, pasando por todas las defensas penales, muchas de las cuales, entre otras, las más sobresalientes diríamos, la de Víctor Hugo Saldaño, el primer argentino con pena de muerte en los Estados Unidos, que la madre me vino a solicitar que lo atendiera en Texas, en un pueblo remoto llamado McKinney. Yo sin ninguna condición me puse al servicio de ella, fui y comencé a trabajar en favor de la situación de este muchacho, que la primera vez que lo condenaron logramos que se anulara por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos porque lo habían condenado por el color de la piel y por el origen y no por lo que había hecho. Eso es la discriminación. Carlos, la última, porque se nos va el programa. Yo estaría 2 horas hablando con Carlos. Escúcheme, lo último que le quiero preguntar en su vasta, larga y dilatada trayectoria en los campos de la política, de la abogacía, del periodismo. ¿Por qué la política en Argentina no le dio a la gente las herramientas para que vivamos todos en un país mejor, más justo, sin tantos pobres, sin tanta violencia, sin tantos choros? ¿Por qué? Hay un gran fracaso de la clase política, fue lo que me hizo apartar definitivamente después de la experiencia con Luis Juez, porque no pueden cumplir, no quieren cumplir o no están en condiciones de cumplir con lo que prometen. De manera tal que ponen el énfasis en su propio protagonismo y algunos en su enriquecimiento y dejan de lado la solidaridad, la responsabilidad que deben tener para con el pueblo. Bueno, un gustazo que nos hemos dado en Pato a la Mañana. Aquí está el libro del doctor Carlos Airabedián. Prometo leerlo porque acá debe haber cosas muy jugosas, muy lindas, que nos van a servir mucho para saber de los últimos 60 años de la vida de Córdoba, fundamentalmente. Yo le agradezco enormemente que haya venido. Oh, le agradezco la presentación. De verdad que para mí es un gusto, sabe que le tengo un gran aprecio, una gran admiración. Así que, y gracias nuevamente a Alejandro Croce que nos facilitó que usted hoy esté acá. Gracias, Carlos. Un gran gusto. Gracias por venir. Bueno, así lo despedimos al doctor.